Bienvenidos a mi canal, donde el romance está siempre a la orden del día. Soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Están listos para sentir mariposas en el estómago? Porque hoy vamos a sumergirnos en el mágico mundo de las series turcas, esas que nos roban el aliento, nos hacen suspirar y, sobre todo, nos devuelven la fe en el amor. Prepárense para un viaje lleno de pasión, intriga, drama y por supuesto finales felices que nos dejan con una sonrisa tonta en la cara. Vamos a explorar juntos esas historias que nos convencen de que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él y que al final siempre triunfa. ¿Quién no ama un buen final feliz, verdad? Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones, les recuerdo que si les gusta el contenido que comparto, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas, reseñas, análisis y todo lo relacionado con este fascinante universo. Únanse a esta comunidad de fanáticos del romance y de las historias bien contadas. Vamos, un clic no cuesta nada y me apoyan muchísimo. Ahora sí, preparémonos para enamorarnos de nuevo. Porque hoy les traigo una selección de series turcas que no solo tienen finales felices, sino que además están llenas de momentos que les harán creer, una vez más, en el poder del amor. Vamos a analizar las historias, los personajes, los momentos clave y por supuesto, esos finales que nos dejan con el corazón contento. Agárrense que empezamos. Empecemos con una serie que a pesar de tener algunos giros dramáticos, nos recuerda la importancia del perdón y la segunda oportunidad, Erkenci pájaro madrugador. ¿Quién no se enamoró de Can y Sanem? La historia de estos dos es un torbellino de emociones, desde el primer encuentro accidental hasta los malentendidos que amenazan con separarlos. Can, el fotógrafo aventurero, y Sanem, la joven soñadora que busca su lugar en el mundo, nos enseñan que el amor puede florecer incluso en los lugares más inesperados. A lo largo de la serie vemos cómo ambos personajes crecen, superan sus miedos y aprenden a confiar el uno en el otro. El final es simplemente perfecto. Los vemos finalmente juntos, felices y compartiendo su amor en un lugar paradisíaco. Después de tantas idas y venidas, de tantos obstáculos superados, verlos encontrar la felicidad plena es un bálsamo para el alma. Erkenci nos demuestra que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad, siempre y cuando haya voluntad de perdonar y de luchar por la relación. Y seamos honestos, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable, lo que hace que la historia sea aún más creíble y cautivadora. Sigamos con Aşk Laftan Anlamaz, el amor no entiende de palabras. Esta serie es una comedia romántica que nos engancha desde el primer momento. La historia gira en torno a Hayat, una joven llena de energía y sueños, y Murat, un hombre de negocios exitoso pero con una personalidad fría y distante. Como en muchas comedias románticas, su relación comienza con un malentendido, pero poco a poco, a medida que se conocen, descubren que tienen mucho en común. La serie está llena de momentos divertidos, situaciones incómodas y diálogos ingeniosos. Pero más allá de la comedia, Aşk Laftan Anlamaz también aborda temas importantes como la familia, la amistad y la importancia de ser fiel a uno mismo. El final, por supuesto, es un final feliz de libro. Vemos a Hayat y Murat superar sus diferencias y construir un futuro juntos. Se casan, forman una familia y demuestran que el amor puede florecer incluso entre personas que parecen ser completamente diferentes. La serie nos deja con un mensaje claro: el amor no entiende de palabras, ni de clases sociales, ni de personalidades opuestas. Solo necesita un poco de paciencia, comprensión y, sobre todo, mucho amor. Y no podemos olvidar mencionar la química explosiva entre Hande Erçel y Burak Deniz, que hace que su historia de amor sea aún más convincente. Ahora preparemos los pañuelos porque vamos con Sen Kalkam, llamas a mi puerta. Esta serie es una de las más populares de los últimos tiempos y aunque tiene sus momentos dramáticos, el final es absolutamente satisfactorio. La historia de Eda y Serkan es una montaña rusa de emociones. Eda, una joven florista independiente, y Serkan, un arquitecto exitoso pero obsesionado con el trabajo, se ven obligados a fingir estar comprometidos. Lo que comienza como un simple acuerdo, pronto se convierte en algo mucho más profundo. A medida que pasan tiempo juntos, Eda y Serkan descubren que tienen mucho más en común de lo que pensaban. Se enamoran, superan obstáculos, se separan y se vuelven a encontrar. La serie explora temas como la ambición, la familia, la amistad y la importancia de perseguir tus sueños. El final, como dije, es un final feliz muy emotivo.
Vemos a Eda y Serkan casados, con hijos y construyendo una vida juntos. Ana aprendido a equilibrar sus carreras con su vida personal y han demostrado que el amor puede superar cualquier desafío. Senkalkam nos enseña que a veces, las personas que menos esperamos son las que nos cambian la vida para siempre. Y la conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin traspasó la pantalla, haciendo que su historia de amor fuera aún más especial y memorable. Cambiando un poco de tono, vamos con Dolunay, luna llena. Esta serie es un poco más tranquila que las anteriores, pero no por eso menos emocionante. La historia gira en torno a Nazlı, una joven estudiante de cocina que trabaja como cocinera personal para Ferit, un hombre de negocios perfeccionista y solitario. A medida que pasan tiempo juntos, Nazlı y Ferit comienzan a desarrollar sentimientos el uno por el otro. Sin embargo, su relación se ve amenazada por secretos del pasado y por las diferencias en sus estilos de vida. Dolunay es una serie que explora temas como la soledad, la búsqueda de la felicidad y la importancia de la familia. El final es un final feliz, dulce y reconfortante. Vemos a Nazlı y Ferit casados, felices y construyendo una vida juntos. Han superado sus miedos y han aprendido a confiar el uno en el otro. La serie nos deja con un mensaje claro: el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados y puede transformar nuestras vidas para siempre. Y la química sutil pero efectiva entre Özge Gürel y Can Yaman hace que su historia de amor sea aún más entrañable. Ahora, viajemos al mundo de los negocios y la alta sociedad con Kiral Kask, Amor en alquiler. Esta serie es una comedia romántica que nos hace reír a carcajadas y suspirar de amor. La historia gira en torno a Defne, una joven camarera que se ve envuelta en un juego de seducción para ayudar a Ömer, un diseñador de zapatos exitoso pero con problemas familiares. Defne acepta fingir ser la novia de Ömer a cambio de dinero para salvar a su familia de la ruina. Sin embargo, a medida que pasa tiempo con Ömer, Defne comienza a enamorarse de él de verdad. Kiral Kask es una serie que explora temas como la familia, el dinero, la ambición y por supuesto, el amor verdadero. El final es un final feliz, explosivo y lleno de sorpresas. Vemos a Defne y Ömer casados, felices y superando todos los obstáculos que se les presentan. Han aprendido a ser honestos el uno con el otro y han demostrado que el amor puede superar cualquier barrera. La serie nos deja con un mensaje claro: el amor no se puede comprar ni alquilar, se tiene que ganar con honestidad y transparencia. Y la química innegable entre el Zinsangu y Bararduk hace que su historia de amor sea aún más adictiva y memorable. Cambiemos de registro y vamos con Erkay. Esta serie es un drama romántico que nos sumerge en un mundo de venganza, secretos familiares y amor prohibido. La historia gira en torno a Reyyan, una joven inocente que se enamora de Miran, un hombre que busca venganza por la muerte de sus padres. Miran se casa con Reyyan solo para llevar a cabo su plan de venganza, pero poco a poco, a medida que la conoce, comienza a enamorarse de ella de verdad. Erkay es una serie que explora temas como el perdón, la redención y el poder del amor para sanar heridas del pasado. El camino hacia el final feliz es largo y tortuoso, lleno de dolor, sufrimiento y traiciones. Pero al final, el amor triunfa sobre el odio. Vemos a Reyyan y Miran juntos, felices y construyendo una familia. Han perdonado a sus enemigos y han aprendido a dejar atrás el pasado. La serie nos deja con un mensaje claro: el amor puede ser la fuerza más poderosa para superar la venganza y construir un futuro mejor. Ebru Şahin y Aknakzu le dan una intensidad y pasión únicas a sus personajes. Ahora hablemos de Zilek Kokusu, Olor a fresa. Esta serie es una comedia romántica ligera y divertida que nos transporta a un mundo de sueños y aspiraciones. La historia gira en torno a Asl, una joven pastelera que sueña con convertirse en una chef famosa, y Burak, un joven rico y mimado que vive la vida sin preocupaciones. Sus caminos se cruzan por casualidad y a pesar de sus diferencias, comienzan a enamorarse el uno del otro. Zilek Kokusu es una serie que explora temas como la amistad, la familia y la importancia de perseguir tus sueños. El final es un final feliz, dulce y encantador. Vemos a Asl y Burak juntos, felices y apoyándose mutuamente en sus carreras. Han aprendido a superar sus diferencias y han demostrado que el amor puede florecer incluso entre personas que parecen ser completamente opuestas. La serie nos deja con un mensaje claro: el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados y puede inspirarnos a ser mejores personas. Demet Özdemir y Yusuf Zim aportan una frescura y naturalidad encantadoras a sus personajes.
Finalmente cerremos con Gunes y Beklerken esperando el sol. Esta serie es una historia juvenil con tintes de drama y romance que nos recuerda la importancia de la amistad y la lealtad. La historia sigue a Zeynep, una joven que se muda a Estambul con su madre y conoce a Kerem, un chico problemático pero de buen corazón. Zeynep y Kerem desarrollan una relación complicada, llena de altibajos y malentendidos. Gunes y Beklerken explora temas como la identidad, el bullying, la familia y la búsqueda del amor verdadero. A pesar de los obstáculos, Zeynep y Kerem logran construir una relación sólida y duradera. El final es un final feliz que nos deja con una sensación de esperanza y optimismo. Vemos a Zeynep y Kerem juntos, felices y listos para enfrentar el futuro. Han aprendido a apoyarse mutuamente y han demostrado que el amor puede superar cualquier adversidad. La serie nos deja con un mensaje claro: el amor y la amistad son los pilares fundamentales de una vida feliz. Ian de Doğandemir y Kerem Bürsin brillan con luz propia en esta historia de amor juvenil. Y ahí lo tienen. Una selección de series turcas con finales felices que les harán creer en el amor otra vez. Espero que hayan disfrutado este recorrido por estos mundos llenos de pasión, drama y sobre todo, mucho romance. Hemos visto historias de amor que florecen en los lugares más inesperados, relaciones que superan la venganza, el odio y los secretos del pasado, y personajes que aprenden a perdonar, a confiar y a luchar por su felicidad. Todas estas series nos recuerdan que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme hoy en este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de estas increíbles series. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie turca con un final feliz que les haya encantado? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber cuáles son sus historias de amor turcas favoritas. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, mis corazones enamoradizos. Que tengan un día lleno de amor y felicidad. Adiós.